Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos ponemos hoy en disposición de seguir haciendo nuestra oración. Seguramente ya lo has hecho durante esta mañana mientras que comenzabas el día y has ido pidiendo al Señor, bueno es ese momento, para que nos ayudase hoy, que te ayude hoy, pues también a continuar bien este curso de retiro, a ir sacando algunas ideas también que puedan servirte durante los próximos días, al menos que te duren los propósitos una semana, como mínimo, ¿no? Pero en fin, nunca se sabe, ¿no? A veces hay cursos de retiro que nos tocan mucho el corazón, otros pues son más, pasamos y ya está, ¿no? Por si alguno quiere, con toda la libertad del mundo, también he dejado un papel ahí para el que quiera anotarse, para recibir después los audios de las meditaciones, pero con libertad. Tampoco son gran cosa, pero al menos si los quieres releer o reoír dentro de unos días o cuando tengas tiempo, pues te pueden venir bien, ¿no? Y hoy en esta primera meditación del día, quería recordarte la oración colecta de hoy, jueves 2 de marzo, de la primera semana de Cuaresma, que dice así, porque nos va a venir bien para introducir el tema que tratamos esta mañana con nuestro Señor. Concédenos, Señor, la gracia de conocer siempre lo que es recto y practicarlo con diligencia, para que vivamos siempre según tu voluntad, los que sin ti no podemos ni siquiera existir. Pienso que habría que dar una vuelta a esa oración porque tiene mucho contenido. Conocer lo que es recto, la verdad, lo que es recto, y practicarlo con diligencia. Aquí entraría pensar un poquito en la rectitud de intención, en cómo hacemos las cosas por el Señor, en cómo tratamos también, ¿no?, al Señor, de manera que toda nuestra vida tenga ese fin fundamental de darle gloria. Por eso queremos practicar con diligencia lo que es bueno, lo que es recto, lo que es honrado. ¿Por qué? Porque queremos, ¿cuál es el fin? Vivir según su voluntad. Ayer salía ya en una de las meditaciones, creo que la última, cumplir la voluntad de Dios, vivir según la voluntad de Dios. Pensemos eso. Queremos vivir según tu voluntad, haciendo, Señor, siempre tu voluntad, no la mía. No la mía. ¿Y quiénes? Algo que es realmente básico, los que sin ti ni siquiera podemos existir. Sin ti ni siquiera existir. Ayuda mucho esta oración a pensar en nuestra rectitud de intención. Seamos claros, sin Dios no podemos nada, ni siquiera existir. En Él nos movemos, existimos, de San Pablo. Sin Él, nada. Nos ha creado, nos mantiene en el ser. Si tú y yo no existiéramos en este mundo, pues no sé, habría un hueco más en el oratorio, pero poco más. Es decir, no somos necesarios. Por eso le debemos al Señor tanto, nuestra existencia, el amor que nos tiene, la vocación, la fe.
Por eso tenemos que ser tan agradecidos. Y por eso el Señor nos pide también a ti y a mí que vivamos siempre según la rectitud de intención de nuestro corazón y de nuestra conciencia. Y por tanto que todas nuestras obras tengan ese fin. Y creo que en esto valdría la pena profundizar un poquito más, aunque ahora no nos da tiempo para que tú lo hagas, que tengan el fin siempre dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios. Quizás puede ser una buena pregunta que nos hagamos frecuentemente. ¿Hoy he dado gloria a Dios? ¿Hoy mis actos, lo que he hecho, dan gloria a Dios? Por tanto, los he hecho para el Señor, con rectitud de intención, por amor. Por amor. Incluso, pues evidentemente también nuestro trabajo, que es el tema que seguimos, que introducimos ahora, ¿no? Nuestro trabajo. Mi Padre no deja de trabajar y yo también trabajo, dice el Señor en Juan 5:17. Obrar, la palabra que utiliza a veces es trabajar u obrar. Es decir, algo que el hombre, por mandato de Dios, utoperaretur, que dice el Génesis, puso en el Señor al hombre el paraíso para que trabajara, para que lo trabajara, utoperaretur, pues es desde siempre el trabajo una realidad humana que el Señor como hombre también lleva a su plenitud, en la cual, como te decía hace un momento, en la cual entran también todas esas virtudes y intenciones que lo hacen recto y que hacen que el trabajo, en nuestro caso el sacerdotal, tenga siempre como fin dar gloria a Dios. No busque la propia gloria. No busque lo que quitemos, o sea, apartemos todo lo que pueda ser quedar bien, vanidad, brillar, etcétera, etcétera, ¿no? Tenemos que llevar a su plenitud también nosotros ese trabajo. Trabajo fue la cruz. Trabajo fue la cruz. Y trabajo es para ti y para mí también nuestro sacerdocio. San José María decía, lo comentaba él después, hace ya muchos años, cuando pues un día celebrando la misa, pues acabado por la intensidad que ponía, muy cansado. Y comentaba, ¿no?, que había entendido entonces que también esa celebración de la misa era operatio Dei, trabajo de Dios. Trabajo de Dios. Nosotros vivimos continuamente, pues en nuestro sacerdocio tocamos esas cosas santas, que ya hemos hablado de esto, y nosotros estamos trabajando para Dios. Convertimos todos nuestros días en opus Dei, en obra de Dios, algo que trabajamos, que hacemos por el Señor. Lo más pequeño que puedas, es decir, el rezo de la liturgia de las horas de confesionario, la celebración de los sacramentos, pues el tener al día los libros de registro de tu parroquia, el orden y la limpieza en tu casa, así podemos pues poner muchísima. El estudio, evidentemente. Por supuesto. Lo convertimos en obra de Dios, en algo que podemos ofrecer al Señor y poner también cada mañana o cada tarde en nuestra patena en la Santa Misa. Te ofrezco, Señor, como decimos además en el texto. Está ahí el Señor también, que nos ha enseñado a trabajar 30 años de vida culta. Pero está también el Señor porque en ese
en ese ambiente y el Señor también nos protege. Como te decía antes, no se olvida de nosotros, nos está ayudando continuamente, nos mantiene en el ser. Y por tanto el Señor también trabaja, entre comillas, teniendo ese cuidado amoroso de sus criaturas. De sus criaturas. Dios, dice Santo Tomás, Dios no deja de proveer a las criaturas en lo necesario. Por eso, dice, con esa manera de explicar lo que tiene Tomás de Aquino, por eso a las bestias les da garra y pelo para sobrevivir. Al hombre no le ha dado nada de eso, pero le ha dado la inteligencia y la mano para que las provea. En cambio, no le ha dado ningún principio para ser feliz, pero le ha dado la libertad, con la cual se puede convertir a Dios, que le hará feliz. Es cierto, cualquier animal, pues evidentemente cualquier ser del mundo da gloria a Dios haciendo lo que tiene que hacer. A mí Dios me ha dado la libertad para usarla bien en mi vida ordinaria, en el trabajo, y convertirme a Dios para ser feliz. Hacer que mis obras también me hagan feliz. Y que a través de mis obras yo también pueda ser feliz. Santo. Santo. Dios nos da la inteligencia y las manos y las habilidades para proveer, y eso forma parte también de la providencia divina. Porque la capacidad de actuar es plan de su providencia. Trabajamos porque es el modo en que Dios quiere que estemos en su plan, que colaboremos con su obra, que seamos también, podríamos decirlo también así, porque es así, por otra parte, que seamos también, junto con el Señor, con nuestra vida, corredentores. Es decir, también nosotros formemos parte de la salvación, porque nuestro trabajo y nuestra vida ofrecida y todo nuestro tiempo es para Dios. Estamos en el plan de Dios. Colaboramos con la salvación, la redención. Claro, el trabajo adquiere de esa manera, yo diría que una dimensión muy distinta. Muy distinta. Es como la consecuencia de la manifestación de cariño o de confianza más bien que Dios ha tenido con nosotros. Nos ha confiado su obra, toda la creación. Nos ha confiado, cuenta con nosotros. El Señor espera que también nosotros colaboremos con Él. Y eso va siendo la razón de nuestro trabajo. Te decía y te explico esto sencillamente porque creo que nos tenemos que dar cuenta, tenemos que valorar en todo su sentido la grandeza que tiene nuestro trabajo. Y nuestro caso además sacerdotal, que tocamos las cosas de Dios. Eso es mucho más, pero en sí mismo no es un lugar de cansancio o de aburrimiento o de cosas que hacer o de agobio. El trabajo no es solamente una situación, digamos, que tengo que acabar cuanto antes para descansar, o que tengo que quitarme de encima, porque entonces ni siquiera disfrutaremos trabajando. El trabajo es ofrenda a Dios. El trabajo sacerdotal es tocar las cosas de Dios. Es mirar al cielo y darle gloria. Y encontrarnos con Dios en el trabajo. Cuando estás agotado y llegas al final del día y te piden por favor que vayas a atender a un enfermo.
cuando no tienes ninguna gana y lo que te apetece es sentarte en un sillón y descansar un rato y relajarte y tienes que acabar de preparar una homilía. No sabes el valor que tiene ese esfuerzo. Y aunque no seamos grandes predicadores, ¿no?, ni grandes picos de oro, el Señor se sirve de ese esfuerzo tuyo para meterse en las almas, porque hace fructificar tu esfuerzo. Cuando aprovechas el tiempo y te levantas temprano, porque hay que empezar el día dando gloria a Dios. Y en el resto de los laudes pones ahí también todo tu día. Cuando procuras que tu casa esté ordenada y haya ese orden propio de una persona que quiere ser santo. Y tu día ordenado, no solamente lo material, sino también lo espiritual. Y ese orden te lleva a poner primero las cosas de Dios, tu trabajo, los demás, por supuesto, tu familia y el descanso, pero ordenado. Y todo para la gloria de Dios. Todo para amar al Señor. Y todo ocasión de encontrarme con Cristo. Todo. Y así podemos poner más ejemplos. Cuando respetas tus horas de confesionario. Y aunque no venga nadie, permaneces allí, perseveras en aquello, porque vendrán. Cuando preparas una catequesis o un cursillo prematrimonial y dedicas tiempo a escuchar a aquellas personas. No es solamente hacer cosas. No es solamente llenar el día. Lo puedes llenar de muchas cosas. Trabajamos como hijos de Dios. Como hijos de Dios. Dios no nos trata como esclavos, sino como hijos. Y como hijos entendemos que el trabajo es fuente de salvación. Mirad, que pocas veces, o al menos yo igual me equivoco, pero que pocas veces se oye escuchar en las homilías hablar de trabajo. Yo creo que tenemos que hablar de la salvación que da el trabajo también. Y de cómo puede encontrar al Señor el trabajo. Si tú hablas con una persona del trabajo, de su trabajo, de lo que hace, ¿no?, pues seguramente te encontrarás con una retahíla de quejas. Muchas de ellas objetivas, Hay poco trabajo, soy esclavo del trabajo, el ambiente es tal, el agobio es no sé cuántos, la presión es tremenda, y es así. Y además, evidentemente, uno no puede dejarlo, ¿no?, porque es su fuente de alimentación y su fuente para vivir, ¿no? Pero muchas veces la actitud que vemos en las personas es esa actitud negativa ante el trabajo, descontento de su trabajo, porque eso provoca una doble vida. En fondo, subyace allí como una idea clara, una idea que es antiquísima, de que el trabajo es como un castigo. Es como un castigo. Es algo que tengo que hacer porque no hay más remedio. Entonces, claro, el planteamiento de la vida de muchas personas es trabajar como locos y divertirse como locos. ¿Qué hace la gente el fin de semana? Se desinhibe. Y entonces, ¿cuál es la consecuencia de todo eso? Pues
muchas veces la falta de unidad de vida, la doble vida. Hay mucha gente que es de una manera durante la semana y otra manera el fin de semana. Y hay que dar la vuelta a ese argumento. Pero precisamente porque lo vivimos nosotros en primer lugar. Porque nosotros hemos aprendido y enseñamos también a valorar la grandeza del trabajo. Porque nosotros enseñamos, porque lo vivimos también, a encontrar a Cristo, a Dios en el trabajo. Fíjate que el Señor les habla a los apóstoles muchas veces de eso. Y muchos ejemplos que pone Cristo en las parábolas o en la predicación habla de eso, ¿no? Pensad, por ejemplo, el operario y la mies, las barcas y las redes, el salario del operario. Y así podemos poner muchos más. Es decir, forma parte de la entraña del Evangelio que lo nuestro es un trabajo. Y solo podemos responder a Dios si vemos nuestra labor como un trabajo, un lugar de encuentro con Él. Y entonces eso tiene como, yo diría, como varias consecuencias. Una sería, por decirlo así, puede haber muchas más, pero una sería, y ya concretando nuestro trabajo sacerdotal, yo trabajo para Dios. Y tengo, por tanto, que responder de mi trabajo al Señor, no a mí mismo. Por supuesto, me examino de mi trabajo, pero respondo ante Dios. Y eso conlleva siempre el orden en el corazón. Es decir, dejo en manos de Dios las cosas. Descanso en Dios. ¿Me desgasto en mi trabajo físicamente? Sí, porque es verdad, acabamos cansados. Pero dejo en manos de Dios todas esas cosas. Es la parábola de la viña. ¿Acordáis, no? Esa parábola que nos parece incluso que, bueno, fácil de interpretarlo es, pero aquellos que van a primera hora, aquellos que van a la tercia, a la sexta y a la nona, y claro, al final les paga a todos igual y se produce un gran revuelo. Pero claro, ¿qué está detrás de eso? El fondo no es tanto el precio o lo que me dan, el pago de ese trabajo, sino que la alegría, el pago es más bien el haber podido trabajar en la viña del Señor y el trabajo que conlleva. Y como tanta gente viene hasta Dios, a primera, a tercera, a sexta, a nona, pero todos tienen el mismo premio, porque todos tienen la alegría de haber trabajado en la viña del Señor. ¿Dónde está la alegría de nuestro trabajo? En trabajar por Dios. En trabajar por Dios. Y una segunda vuelta, una segunda idea, es pensar, sí, ¿qué salario me da Dios? ¿O qué premio? ¿O qué compensación? Pues yo diría, dándole una vuelta más a esto, que es su propia providencia. Cada día tiene la alegría de haber sido de Dios, para Dios. Y cada día encuentro a Dios en el trabajo y por tanto noto como Dios me ayuda, porque lo hago por Él.
A lo mejor no he hecho grandes cosas, o llego al final del día y me han quedado por hacer cientos. Pasa siempre lo mismo. Yo siempre digo que nos meterán en la caja de madera y nos quedarán por hacer muchas cosas. Pero no acabaremos todas las tareas. Pero mi pregunta es, ¿acabo cansado? Normal, por el esfuerzo. Y la segunda, ¿estoy contento? ¿Estoy alegre? Debería, porque aquello lo he hecho por Dios, por el Señor. Y ya sublime, ¿cuál es, por tanto, el pago que Dios me da a través de mi trabajo, de todo lo que he hecho? ¿Dónde está el salario? La Eucaristía. La Eucaristía. La cumbre de todo trabajo es la Eucaristía. Se nos da lo mismo a todos. Lo mismo a todos, a los de nona, sexta, tercia. Porque no puede dar más, lo da todo. No todos reciben lo mismo, pero no todos reciben por igual. No todos reciben por igual. Pensadlo, no trabajamos por ningún hombre, ni trabajamos para los hombres, para la Iglesia, para nuestra parroquia, para nuestra diócesis, pero sobre todo trabajamos para Dios. Para Dios. Creo que en todo esto, como en todo, la Virgen nuestra Madre nos enseña mucho. Es como podríamos decir, ¿no? En esto creo que también ha ido por delante toda la espiritualidad y la teología que ha hecho el Opus Dei y San José María especialmente, ¿no? A través de ese encuentro con el Señor en medio del mundo, el trabajo y la santificación del trabajo. Es todo, evidentemente, se enriquece mucho y quien lo explica con más esto es el Vaticano II y muchos más autores. Pero ¿qué ve San José María? Claramente, ¿no? Pues ve pues lo que todos sabéis muy bien, ¿no? Es decir, que el mundo es un lugar de encuentro con Dios y por tanto un lugar donde uno se tiene que santificarse. ¿A través de qué? De lo habitual, del trabajo. El trabajo. Lo que hemos dicho, ya he ido diciendo. Es toda una teología del trabajo interesantísima. Sobre todo porque es lo que el hombre tiene entre manos. Y es donde tiene que encontrar a Dios. Y es donde tiene que santificarse. María nos enseña esa teología del trabajo. Que nos pongamos a la escucha de la Virgen también. Que como buena madre de familia, cuida de su hogar y de los suyos. Que tiene también... forma parte del trabajo de la salvación, que también a ella le cuesta, pero que lo hace también nuestra Madre con gran alegría, porque sabe que de su esfuerzo, de su sacrificio, de su entrega también se hace posible esa salvación. Míralo siempre así, especialmente esos días en que estés, perdonad que lo diga así, cansado, incluso harto. Cuánto bien has hecho a través de todo ese día de trabajo intenso y agotador. Aunque tú no veas los frutos o pienses que aquello es inútil, Dios se sirve. Y a ti te hace más santo y a ti te hace mejor. Pidamos al Señor y a la Virgen nuestra Madre todo esto y pongámoslos en manos del Señor ahora en la Santa Misa. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra, Madre mía Inmaculada.
San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.